Bueno, 12 del mediodía, ya 7 minutos en toda la República Argentina. Bueno, continuamos con más invitados en el piso. Momento de recibirlo. Sí, Tony. Bueno, y me parece que nuestro productor me lo puso a propósito como invitado, el doctor Salvatierra. ¿Cómo estás, doctor? Buen día. Muy bien, un gusto de charlar con ustedes. Médico, alergista, bueno, lo conocemos todos en San Luis, al doctor Salvatierra, pero claro, dice, antes de que ya no venga más, porque no puede respirar, vamos a hablar con un alergista a ver qué consejos nos da ante esta temporada tan complicada, claro, doctor, ¿qué para pasa las en la alergias? Sí. Es un tema muy específico porque en estos últimos días no hizo tanto frío. Eso le permite a la naturaleza, a las plantas, adelantar un poco la primavera antes del calendario. Entonces nosotros ya estamos viendo que esos árboles desnudos de follaje ya tienen verde, Claro. ese pastito amarillo está reverdeciendo, Sí. por lo tanto la carga de alergenos en el aire es mucho más alta. Y las personas alérgicas con alergias respiratorias por pólenes, que son la mayoría, lo comienzan a sufrir. Qué bárbaro. En el caso mío, por ejemplo, ningún tipo de alergias tengo, nada que yo crea. A ver. Pero llega esta época y la paso pésimo. Entonces, algo Claro, tengo. hay un tema ahí donde pueden estar pasando dos cosas. Uno es, recientemente, en las últimas semanas o meses, por ahí hemos tenido focos de incendio activos Sí. que no están en la ciudad de San Luis. Sí. Pero el viento hace llegar algunos restos de estas Claro. cenizas muy diluidas en el aire, pero la gente con reactividad de la vía aérea, muy sensible, lo percibe. Entonces el agüita en la nariz, los ojos con lagrimeo, picazón. ¿Esas son las señales de una alergia de primavera, por decir? O sea, o hay En otro parte tipo? sí, si el disparador es un alergeno, pero cuando es por irritantes ambientales inespecíficos, aquello que a todos nos irrita, ya estamos hablando de una persona con hiperreactividad de su vía aérea. Está bien. Entonces es por irritantes comunes a todos. En el caso de las alergias, el alergeno solo afecta a esa persona alérgica. El resto de la población, en contacto con ese alergeno, ácaros del polvo, pólenes de árboles, malezas, plantas, solamente esa persona alérgica lo sufre y el resto de la población lo tolera. Claro. Cuando son irritantes inespecíficos ambientales, todos lo sufren, pero algunos lo sufren mucho más. Cuando hablamos de irritantes, para el que no sabe qué es, Cenizas, humos, productos de la contaminación ambiental como lo que se produce en el caño de escape de los autos, de los camiones, los reactivos del diésel, por ejemplo. Mirá. Todo eso son irritantes inespecíficos y después en industrias ya específicas, según lo que se trabaje en cada industria, puede afectar a algunos de los trabajadores. ¿El humo Bueno. del cigarrillo, doctor? Es un irritante característico, Claro. por eso todo lo que es legislación que tiende a evitar el hecho de que se fume en lugares cerrados siempre es bienvenida. Claro, claro. Bueno, a mí me pasa que inclusive hasta todo eso que usted nombró, los olores me molestan. Entonces, indudablemente el cuerpo me está diciendo, esto te desagrada, te hace mal. Hiperreactantes de interiores, los desodorantes ambientales, Claro. algunos perfumes o por ahí ciertos sahumerios que son Sí. para muchos muy agradables sí, sí, y sí. para otros una no. tortura. Totalmente. Claro. Depende de la reactividad de la vía aérea. Sí, es cierto, hay gente que no lo soporta, no tolera un saumerio. ¿Nariz tapada tiene que ver también con esto de la alergia? En parte sí, aunque hay otras causas, pero en estas épocas de primavera, Claro, pero que uno dice, viste, por ahí Claro. no estoy, no sé, engripado, por decirte, pero Claro. siento que me Claro. levanto con la nariz tapada, que tiene Sí. que ver con la época. cuando vemos la nariz y los ojos, el agüita, la picazón, sobre todo la picazón, Sí. Sí. sin dolor, sin fiebre, solo picazón y Claro, agua, claro. eso es bastante orientador a alergias. Claro. Bien. claro. Doctor, si ¿existe la rinitis crónica, es parte de la alergia o es un mito de que la rinitis se puede hacer crónica? Hay rinosinusitis que son crónicas, las alergias en general tienden a ser enfermedades crónicas. Bien. Mucha gente dice, bueno, voy a la farmacia, me compro una medicación antialérgica de venta libre, vamos zafando, pero todas estas alergias son, yo lo trato de explicar en forma gráfica, como esa bola de nieve que cae de la montaña, cada vez más grande, cada vez peor, en forma lenta a lo largo de la vida. O sea que con los años una rinitis alérgica puede hacerse asma bronquial, una rinitis bien. puede hacerse una rinosinusitis crónica, en algunos pacientes predispuestos puede llevar a pólipos dentro de la vía aérea que después se tienen que operar y cuestiones así.
O sea que nunca es estática, siempre es dinámica, con tendencia a agravarse las alergias. De todos modos, lo que recomendamos es que si persiste... ¿Cuántos días es normal tener alergia? Y otra consulta más. ¿Es normal que los episodios nos den en cierto momento del día? A mí, por ejemplo, me da mucho a la noche. Ataques de estornudos, con picazón, lagrimeo. Y en la mañana, temprano, cuando recién me levanto con lagrimeo, picazón en la nariz y una sequedad como en todo el sistema respiratorio. Pero en toda la fosa nasal, claro, en la boca, como una sequedad fuerte. Son los clásicos aeroalergenos de interiores. Los hongos de la humedad, los ácaros de polvillo doméstico, que están en nuestro lugar donde dormimos, donde pasamos varias horas al día, entonces despertamos con sensación de irritación de la vía aérea. ¿Y cómo uno previene esas cosas? Porque decís, bueno, al final abro las ventanas, entra el polen, cierro la ventana, o sea, claro, ¿cómo hacemos? O sea, sacamos las alfombras, nos ponemos unos lentes, no se me ocurre. ¿Cómo? Llega el punto donde uno dice, no tengo dónde esconderme. Claro. Pero no hace falta esconderse de las alergias. Las alergias como enfermedad ya han sido resueltas hace mucho tiempo. Fíjense que hoy, por ejemplo, tengo una reunión con la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología, sucursal Córdoba, que es una sede muy importante, y están conmemorando el 111 aniversario de los tratamientos con vacunas para la alergia. Con vacunas. O sea, ya hace más de un siglo que sus precursores médicos en Francia y en Inglaterra descubrieron esto, y lo que tenemos es cada vez más avance en la calidad de las vacunas, en la calidad de los alergenos, en la distribución y sobre todo en el diagnóstico. Eso siempre digo, todo alérgico tiene derecho a saber a qué le tiene alergia. Claro. Para no vivir sufriendo o automedicado sin saber si es una alergia o no. Son pruebas de intradermorreacción muy sencillas, que en 15 minutos tenemos un diagnóstico. La enorme mayoría de las coberturas de salud privadas lo cubren. El mismo hospital a nivel de salud pública tiene especialistas en alergia e inmunología, o sea que esto está al alcance de la población general. El diagnóstico sobre todo. Bien, o sea, lo primero que tenemos que hacer es ir al médico, no nos automediquemos más. Por ejemplo, en el caso mío, yo hace años que tomo una pastillita cuando me da el estornudo, porque creo que a mucha gente le pasa esto, que hay épocas, otoño y primavera por lo general. Bueno, voy a la farmacia, me compro esto y ya está. Sí, me compro, es verdad, ¿no? Yo tengo una consulta, doctor. ¿Existe el cambio de clima, la alergia? ¿Yo me cambio de provincia y me dio alergia o es algo personal? En parte tiene que ver. Vamos a suponer, tengo pacientes, por ejemplo, que me dicen, yo vivía en Buenos Aires, no necesariamente en capital, pero alguna de las grandes urbes del conurbano bonaerense. Y dicen, me vine a San Luis y estoy ahora con alergias. Hacemos las pruebas y encontramos pólenes. Entonces decíamos, esos lugares, esas ciudades, no tenían mucho verde. San Luis, gracias a Dios, tiene bastante verde todavía. Por un lado, por lo visual y lo ambiental. Por otro lado, para un alérgico, lo puede sufrir, aunque eso es tratable. Pero hay solución. Sí, por supuesto. Podemos ir a ese sistema inmunológico que ha venido desde el nacimiento reaccionando contra ese alergeno y corregirlo. Si yo tomo una medicación, la medicación frena mis síntomas durante el tiempo de acción de ese medicamento, 12 horas, 24 horas. Pero vamos a suponer, tomé un antialérgico, me mejoré. Cuando terminé el efecto de ese antialérgico, me quedan dos preguntas. La primera es, ¿sigo siendo una persona alérgica? Sí, genética e inmunológicamente. Y la segunda, ese alergeno que me dispara los síntomas, ¿sigue estando en el aire que respiro? Sí, eso me lleva a la perpetuidad de la medicación o a decir, resolvamos el sistema inmune. Claro, yo propongo que hagamos una especie de consulta acá, ya que vos sos la problemática con este tema. En vivo, a ver si alguien tiene los mismos síntomas con vos y por ahí le brindamos una solución. Así que cuando quiera atienda a su paciente, doctor. Ay, doctor, la verdad que, bueno, y te quería consultar, si aumentan las consultas en esta época. Sí, muchísimo. De hecho, la industria farmacológica sabe que aumentan los síntomas. Y vamos a ver en los medios de comunicación las publicidades de los antialérgicos de venta libres. Compiten, doctor, compiten. Por un lado me parece bien. O sea, digo, si la ley lo permite, está perfecto. Pero recuerden que esa persona alérgica merece saber a qué le tiene alergia y tener un diagnóstico. No vivir automedicada a ciegas. 2-3 días al mes de síntomas que freno con un antialérgico de venta libre,
Puede ser más de 2-3 días al mes está lo que con preguntaba. síntomas Claro. constantes, es momento de averiguar qué está pasando, sobre todo porque estas cuestiones avanzan con los años. ¿O yo? Ahí está. ¿Conductora? Ahí está. Con los años avanzó. Doctor, ¿cómo te encontramos? Porque debe haber muchísima gente del otro lado que está diciendo cómo no he ido a ver a un alergista y que mi problema termine definitivamente. Bueno, en realidad ahora estamos trabajando en equipos con toda la parte, las alergias, las más frecuentes son las respiratorias. Si bien hay alergias en la piel o en otros lugares, Sí. el 80% son respiratorias de vía aérea alta o baja, como el asma bronquial que afecta a los bronquios. Entonces trabajamos como un servicio de diagnóstico respiratorio que se llama Diagnóstico Respiratorio San Luis. Estamos en Facebook, en Instagram como Diagnóstico Respiratorio San Luis, trabajando en equipo, neumonología, alergia e inmunología, un laboratorio de función pulmonar, endoscopías de la vía aérea. Entonces, armados de esa manera, desde nuestras páginas mandamos información gratuita a la población y respondemos consultas permanentemente. Ay, doctor, qué bueno, muchísimas gracias. La verdad que hoy nos ayudaste un montón y creo que a todo el mundo que está del otro lado, que nos están escuchando, esto les va a servir y seguramente para consultar, para acercarse, para no sufrirla más, porque no podemos sufrir de la alergia. Yo siempre digo, tiene las mismas letras que la palabra alegría, ¿por qué no la cambio? ¿Por qué no las doy vuelta? Sí, realmente. De hecho, hay fármacos que juegan con ese nombre. Pero bueno, en mi caso yo siempre recuerdo a mis pacientes, yo soy alérgico y he tenido asma bronquial desde mi más temprana infancia. Sin embargo, pude superar estas cuestiones, no vivo con síntomas y les digo, o sea, me consta a mí personalmente que se puede superar estas cuestiones y no vivir con estos síntomas y que se puede corregir el sistema inmune para no tenerlo permanentemente. Así que bueno, está todo el mundo invitado a recibir información o aquellos que decidan hacerlo a consultarnos. Bien, Muy doctor, bien. recordame la página, por favor. Diagnóstico Respiratorio San Luis Bien. en Facebook e Instagram. Muy bien, ahí está. El doctor Adolfo Salvatierra con nosotros aquí en la mañana de antes del mediodía. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias a doctor. ustedes por difundir. Gracias.